tardes, ¿cómo están? Bien. Saluda a 2 o 3 personas que tengas ahí, dile Dios te bendiga, qué bueno que estás hoy aquí, me da gusto verte. Dios es bueno. Quisiera saludar si alguien nos visita por primera o segunda vez hoy. Solo alza tu mano, solo queremos saber que estás aquí, saludarte. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Qué bendición tenerles. Espero que se sientan como en casa, que se sepan amados y que estamos contentos de tenerles hoy con nosotros. Y vamos a continuar, iglesia, con nuestra serie en el libro de Hebreos. Nuestra serie se llama Cristo es mejor. Ahí viste el intro y precisamente responde a cómo Hebreos exalta a Cristo por encima de otras sombras o figuras respetadas, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y hoy veremos esto que es el Hijo coronado. Hoy el sermón se llama el Hijo coronado y vamos a estar viendo Hebreos 2 del 5 al 9. Y para iniciar me encantaría que pudiéramos leer el texto juntos. Así que en respeto a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie, por favor, una vez más. Y vamos a leer Hebreos 2 del 5 al 9. Va a aparecer ahí en pantalla. Tú puedes seguirlo o ahí en tu Biblia si gustas. Dice así la palabra del Señor juntos. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Oremos. Dios, háblanos. No creemos que lo que aquí se escuche sea solo información o la interpretación de alguien, Padre. Queremos que de verdad tú hables, que sea tu misma voz hablando a través de este texto, llegando a nuestros corazones, mostrándonos claramente una realidad que todos podemos ver, una fractura visible que todos podemos apreciar, y poniendo a Cristo como la respuesta y la solución a ese problema que claramente tenemos, Padre. Así que háblanos hoy, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias, mis hermanos. El Hijo coronado. El Hijo coronado. Desde el capítulo 1, Dios ha estado hablando acerca de lo valioso que es Cristo por encima de otras voces, por encima de los ángeles incluso, y vimos el mensaje tan importante que es el mensaje acerca de Cristo la semana pasada, y ahora el autor de Hebreos nos trae algo sobre la mesa, y es mostrarnos 2 realidades. Y hoy nos vamos a conducir en 2 realidades, básicamente vamos a ver 2 extremos, o 2 caras de la misma moneda. Por una parte vamos a ver el hombre y la condición claramente visible acerca del hombre y sus facultades o su responsabilidad en la tierra, la cual ha fallado. Y por otra parte veremos cómo Cristo no falló. Por eso vamos a leer juntos lo que es el corazón del sermón. Si tú te quieres llevar algo y quisieras explicar de qué trató hoy la enseñanza, y quizás esto te pueda ayudar también a tener una guía en toda esta plática, es esto, y les pido que me ayuden a leerlo. Dice,
la humanidad perdió la gloria para la que fue creada, pero en Jesús vemos ese destino restaurado. Lo leemos de nuevo, porque no les escuché tan convencidos. Dice, la humanidad perdió la gloria para la que fue creada, pero en Jesús vemos ese destino restaurado. Entonces quiero empezar hablándote del fracaso visible, la fractura visible, porque hay algo que es muy evidente, dice el texto, y te leo de nuevo para refrescarte, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y primero aclara algo el autor, y es que aunque los ángeles pues sí son algo, digamos, poderoso, pues ellos no tienen mucho peso en lo que ocurre en la tierra. Y nada más lo aclara, porque ellos sí veían como los ángeles así como lo máximo, y lo aclara para hacer un contraste. Y dice, pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras, y empieza a citar, ese que ha testificado en un lugar de las Escrituras es David, el rey David en el Salmo 8. Cuando está hablando aquí es Salmos número 8, y este salmo hace esto: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, es lo que dice el salmo. Y ese salmo va y hace referencia a lo que vemos en Génesis, cuando se habla del dominio que le fue entregado a la raza humana. El dominio de la creación le fue asignado a la raza humana. Y David está reflexionando y está diciendo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Quizás mirando las estrellas, mirando la creación. El divulgador científico Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas, hablando de lo pequeño, de nuestra naturaleza y la naturaleza del universo. Pero lo que está diciendo, ¿te has acordado del hombre? ¿Te has interesado en el hombre? Y David está reconociendo algo, y el autor de Hebreos lo está afirmando, y es, en realidad, lo frágiles que somos y nuestras características no apuntarían a algo que de verdad despierte demasiado interés del creador del universo. Sin embargo, lo tuvo. Dios nos ha mirado y se ha interesado en nosotros. Y me encanta esto porque es lo que perfectamente se puede entender como una correcta visión de quiénes somos. Podríamos pensar que no tenemos ningún valor, pero Dios nos asigna valor. ¿Y cuál es este valor? Bueno, Dios al hombre que fue creado del polvo lo ha hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Sabes? Nosotros no podemos movernos rápidamente de un lugar a otro como quizás un ángel. No tenemos esta fuerza que puede tener un ángel. Si quisiéramos pensar en esta comparación, ni siquiera somos tan chidos como los ángeles, es lo que está diciendo. Pero, a pesar de eso, se nos ha dado algo que a los ángeles no se les dio. Lo has coronado de gloria y honor. Dios nos dio gloria y honor. Dios nos puso una corona, la corona que dice que gobernamos a la creación. Eso que está diciendo el texto es lo que enseña Génesis cuando habla del mandato de la creación, que es ejercer dominio sobre toda la tierra. Eso es bíblico, hermanos. Y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Somos los embajadores. Somos como el gerente, corregente, y nosotros nos encargamos de administrar. Dios nos dejó para administrar
su creación. Todo lo ha sujetado bajo sus pies. Está hablando de dominio, está hablando de autoridad. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Entonces, el Salmo 8 habla del lugar que Dios asignó al ser humano dentro de la creación. El hombre fue creado para reflejar la gloria de Dios, fue hecho a imagen y semejanza, de hecho, ejercer dominio sobre la creación y vivir bajo la autoridad de Dios. El lenguaje del texto es fuerte. Lo has coronado de gloria y honor, dice. Entonces la Biblia describe al ser humano como portador de gloria delegada. Escúchame, no es una gloria propia, es una gloria que el Rey nos asigna como sus embajadores. No somos el centro del universo, pero tampoco somos insignificantes. Dios diseñó a la humanidad para vivir con autoridad, orden y propósito. Nosotros ejercemos esa autoridad, tenemos ese dominio, se nos dio ese gobierno de administrar los recursos naturales, los recursos de la creación que fueron diseñados para nuestra supervivencia, por supuesto, pero para administrarlos sabiamente al servicio de otros. Y puso vacas porque si tenemos hambre matamos una vaca y nos comemos a la vaca. ¿De acuerdo? Amén. Y puso caballos que tienen la capacidad de llevar a las personas arriba. Y no estoy hablando de torturar animales. La Biblia condena la tortura de animales. Si tú tienes un perro en la azotea asoleándose todo el día, estás pecando, ¿eh? No estoy hablando de eso. Estoy hablando del dominio, de que el hombre está por sobre toda la obra de creación de Dios. Porque Dios quiso. Porque Dios quiso. Y el contraste es, y ni siquiera somos como ángeles. No tenemos ese nivel de sabiduría, de fuerza, pero Dios quiso darnos esto. Ahora, está genial, ¿no? Pero Hebreos añade una observación que conecta directamente con nuestra experiencia, con nuestro día a día. Muy bonito, padrísimo, pero si así se quedara, esto nos daría una desconexión con la vida real y con nuestras luchas personales, con lo que nosotros sabemos que realmente está pasando. Por eso el autor agrega esto: todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre. Habla de la raza humana. Aunque todo eso es cierto, la realidad es que en el día a día no todo funciona así. ¿Qué es esto? Que el mundo no se parece al diseño original y a la intención de Dios. La creación no está completamente bajo control humano. Basta con mirar alrededor. Y lo que nos va a decir alrededor es que la creación está sobre el control humano. Y mira, si tú prendieras hoy, o ya no voy a decir televisión, porque eso cada vez está más fuera de la realidad, pero tu teléfono, tus redes sociales, YouTube, lo que sea que consumas, y vieras un poco de lo que está ocurriendo en el mundo, es evidente. Algo ha fallado en el sistema. Teníamos un trabajo, se nos encargó una misión, y si analizamos bien las cosas, en lo macro, en lo global, la foto es clara. Enfermedades que dominan cuerpos, es increíble. Impulsos que dominan a las personas. Tienes la televisión, puedes ver uno de los escándalos más asquerosos de los últimos tiempos, el caso de Jeffrey Epstein. Muchos grandes empresarios, gente poderosa, participó o escuchó o supo o incluso contribuyó para financiar tráfico humano.
de niños. Eso no es ejercer dominio con gloria y honor. Ves guerras, sistemas que dominan sociedades. Mira, geopolíticamente te puedes dar cuenta de que por mucho que le pongas tus fichas al ser humano y al hombre como que somos los chidos, no parece ser que eso esté funcionando. La muerte domina todo eso. La creación debía estar bajo dominio humano, pero es al revés. ¿Por qué? Porque eso cayó. Porque se falló en esto. Dios diseñó al ser humano para gobernar la creación, pero la realidad es que muchos aquí hoy ni siquiera muestran que pueden gobernar bien su propia vida. Hay personas aquí que saben exactamente lo que deberían hacer y aún así hacen lo contrario. Hay decisiones o cosas o hábitos que prometiste no repetir y terminaste repitiendo. Hay pensamientos que sabes que te destruyen o destruyen a otros y regresas una y otra vez. Se supone que debíamos dominar y gobernar sabiamente, pero ni siquiera podemos dominar nuestro instinto de dormir media hora más. Cuando habíamos hecho un trato y ni siquiera podemos conservar nuestra propia palabra. No podemos decirle que no, ya estás lleno, pero se te antojaron 2 tacos más. Ya no está bien. Y ni siquiera puedes decirle que no a eso. No puedes dominarte a ti mismo. No tienes dominio propio. Ya ni hablemos de tus emociones, de tus sentimientos. Te controlan. Tú sabes que estás mal y estás siendo controlado por esto. Imagínate que te asignen dominar, gobernar y administrar. Proyectos, familias, empresas. Todo esto revela que el problema humano no es simplemente falta de información. Mira, creo que nunca antes, en mi opinión, habíamos tenido tanta información de lo que es correcto y sobre todo creyentes, cristianos. No es falta de información, es que algo dentro de nosotros ya no funciona como debería funcionar. Y amo que la Biblia es un libro y es la palabra de Dios para gente real, que vive en un mundo real, y no es un optimismo ni son ideas para generar una narrativa eclesiástica, institucional, que nos lleve a pensar acerca de esto. No, Hebreos describe esa tensión en una frase: ahora no vemos aún todas las cosas sujetas al hombre. Este es el diagnóstico honesto del mundo en el que vivimos. Y quiero tocar un tema que es delicado, pero pues, de nuevo es el mundo real. Imagínate que ya habláramos de cosas que no son tu realidad. Y es que hoy es 8M. Yo ya tengo mucho cuidado de no decir nada, porque si te felicito por ser mujer, no falta que me dicen, no, es que no debes felicitar, pastor. Y ya nada más mejor así de, hola, mujer, hoy es algo. Porque luego me regañan. ¿Sí? Yo de buena onda, ¿no? Como dicen, el lambiscón nunca queda bien, ¿no? Pero no, hoy pasa algo real, ¿sí? Y es un tema delicado, porque toca fibras internas del alma y heridas reales y cosas que sí están pasando. Y mucho de lo que nosotros pensamos, nuestra primera impresión acerca de estos temas, está informado por alguien. ¿Sí? Y pues hoy, 2026, normalmente ese alguien es tu algoritmo y a cómo esté formado, ¿sí? Y quiero decirte, ser honesto, mi primera reacción seguramente es como la de muchos. Pero pienso y veo en esto y me pongo a analizar luego las cosas que dicen. Por ejemplo, ahí no lo alcanzas a ver, o sí, pero una dice, ni más sumisa, ni más callada, ni más obediente, ni más delgada, dice.
Otra dice, ni una más. Entonces hay diferentes narrativas, fíjate, diferentes concepciones. Pero hay otra que dice, por las que nunca pudieron volver a casa. Tu perspectiva de esta persona sería distinta si tuvieras a un familiar, un ser amado que no volvió a casa, ¿no? No que no podía estar sola, yo sí te creo. Entonces si ves tanto rencor, tanto dolor, y nos produce un rechazo. Pero si vemos y analizamos esto como analizamos cualquier otra cosa, ¿por qué llegamos a esto? Todos, directa o indirectamente, tenemos responsabilidad. Y hablo como raza humana. Nadie se pone un pañuelo verde porque sí. Algo generó esto. Y algunas, yo sé que la presión de muchos es, nada más están llamando la atención, buscan sentido de pertenencia. Claro que puede pasar, como en todo, como en todo. Pero muchas otras son mujeres profundamente heridas, con rencor, con amargura, con enojo, que recibieron formación y guía de personas equivocadas, que les dijeron que esta era la respuesta. Muchas de ahí, sus tíos, sus primos, sus abuelos, sus padres que deberían protegerlas, las violaron. Las violaron. Otras, sus padres, modelaron algo tan horrible que dijeron, me dan asco los hombres. O tuvieron un patán por novio o por esposo que dijeron, no, y algunas dicen, prefiero estar con mujeres. Porque de alguna manera los hombres en su vida han hecho tan mal trabajo que no hubo formas de sacarles de esa espiral tan grande. O por lo menos no hubo alguien que les preguntara, oye, ¿qué estás leyendo? Oye, ¿qué onda con ese podcast que estás escuchando? De nuevo, yo no estoy diciendo que esto está bien, pero alguien debe rendir cuentas, porque se nos fue asignado un trabajo, teníamos una misión y somos mayordomos de algo que debería estar ocurriendo. Alguien debe rendir cuentas. Ellos y nosotros. Ellas y nosotros. Los de allá, los del poder, los del lejano oriente, todos y nosotros. Alguien debe rendir cuentas. Lamentablemente lo que hizo Adán en el jardín del Edén es lo que nosotros, quienes hemos fracasado, los seres humanos, hacemos muchas veces. ¿Sabes qué? Dijo Adán, la culpa la tiene el otro. Sí, claro, Adán, por supuesto, Eva es culpable, pero tú también. Y precisamente ese es tu problema. No admites que se te encargó algo y no lo has hecho bien. Pon la imagen porque a lo mejor tú conoces a alguno de estos dos canijos. Y sí, espero que sea por los motivos correctos. Pero este se llama Andrew Tate y el otro es como el Andrew Tate versión pirata, el Temach, ¿sí? Y me encanta, mira qué mal hacemos las cosas en el planeta Tierra, que nuestra respuesta al feminismo tóxico es el machismo tóxico. Y como estas personas hablan de una idea conservadora, de complementarismo, y una idea que luce como, esto está, sí es cierto, es que el hombre debería liderar y el hombre debería tomar decisión. Son como dos profetas de ese machismo tóxico. Y ese es nuestro problema. Y te muestro esto porque así estamos, pues. Una cultura de hombres que quieren liderar,
Así debería ser el diseño. El liderazgo es amar, servir, proteger y guiar a otros y entregarnos por otros. Pero ni siquiera podemos luchar con nuestros propios instintos. Hay hombres tan débiles, que no pueden ser fieles a una sola mujer. Hay hombres tan débiles que no pueden recibir un no, porque se enojan y agreden verbal, emocionalmente o incluso cobardemente, físicamente a alguien que les ofende. Y deberíamos estar haciendo las cosas distintas, pero muchas mujeres no pueden hacerse cargo de sus emociones. Son dominadas tremendamente por sus emociones. Y están repitiendo patrones que no han logrado dejar. Y en un círculo vicioso. Y no vengo aquí, y escúchame, no vengo aquí a decirte qué mala onda, que eres lo peor. No, solamente quiero mostrarte, si prendemos la televisión, pero si analizamos nuestra vida, si conocemos, si nos ponemos a reflexionar un poco, podemos decir algo. Tiene razón Hebreos. Tiene razón Hebreos. Aún el más optimista vocero de la dignidad humana puede entender que algo anda mal con nosotros y deberíamos ser humildes en reconocer la falla. No sé qué tan elevada sea tu visión de la humanidad, pero es muy fácil darnos cuenta de que el hombre no está gobernando todo y no está gobernando bien. De nuevo, prende las noticias, te vas a dar cuenta. Y me he tomado más tiempo en este punto y pon la que sigue, porque, escúchame, esto puede ser tú, puede ser yo, pero el punto es que si no entendemos esto, y me encanta que te he mostrado la foto, la dolorosa foto, de que no puedes guardar ni tu propia palabra, de que hoy dices, ya mañana voy a hacer esto, y no, ni siquiera eso. ¡Qué dominio! Y esa foto vergonzosa la he traído a la mesa para reconocer que no se nos da. En el mundo y en tu propia vida hay que reconocer lo obvio, que es que aunque Dios tenía una intención y hay un diseño original y hay un propósito original, no hemos logrado resolver esto. Porque vivimos en un mundo caído donde las personas pecan y porque pecamos. Y entenderlo ya, hoy, ahora mismo, es lo que va a separar tu vida de buscar ayuda o seguir intentando lograr todo, llegar a la cima y vencer y hacer las cosas bien por tus propias fuerzas. Quienes no lo reconozcan hoy lo van a reconocer mañana y van a estar así, como todos estamos constantemente cuando fallamos en ciertas áreas de nuestra vida. Entonces, evidentemente, vemos que el hombre, aún con todo lo que le fue asignado, vemos que no está ejerciendo correctamente ese dominio. Y dice el autor, pero vemos a Jesús. Hay otra forma. Dice el texto, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. El texto entonces dirige nuestra atención ya no al hombre, que aún con toda la dignidad y con toda la belleza y la riqueza de cómo Dios nos creó y todo lo que nos asignó y todas las cosas que hemos logrado como humanidad, que son muchas,
y que evidentemente tenemos su imagen, tenemos su creatividad y tenemos cosas que son maravillosas porque así nos creó Él. Hay algo que podemos ver claramente cuando prendemos nuestras redes sociales o cuando analizamos nuestra propia vida y es, no lo estamos logrando, no ha funcionado. Pero vemos a Jesús, aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Sabes por qué está diciendo eso? El ser humano, tú y yo, siendo un poco inferior a los ángeles, Dios nos coronó con gloria y honor y puso todas las cosas bajo nuestros pies para administrar las obras de sus manos. A nosotros que somos un poco inferior a los ángeles, es decir, hombres, pero no lo hemos hecho bien. Pero vemos a Jesús hecho un poco inferior a los ángeles, y no en su dignidad humana, hecho hombre. Vemos a Jesús, un hombre, como tú y como yo, un ser humano, como tú y como yo. Y esto es la encarnación. El más grande de los milagros, dicen muchos, que Dios se hizo hombre. El Hijo Eterno entró en la historia humana. Y puedes poner la foto porque cuando entró, tomó una naturaleza humana real. Vivió dentro de las limitaciones de nuestra condición. Y esto incluye experiencias como el cansancio, como el rechazo, como ser traicionados, como sufrir el dolor, como la tentación, como el sufrimiento. De manera que si tú hoy vas en oración y le dices, y tienes a Jesús y le dices, oye Jesús, estoy muy agotado, desde las 6 de la mañana estoy trabajando, y son las 9 de la noche, me siento muy cansado, solo quisiera poder dormir, quisiera que me entendieras. Él te diría, te entiendo, me pasó. Yo caminaba grandes distancias. Es complicado ganarse el pan, ¿no? Jesús se lo tuvo que ganar, era carpintero. Y si tú le dijeras, Jesús, extraño tanto a ese ser amado, ¿cómo quisiera que entendieras lo que es perder a un ser querido? Él te diría, sí te entiendo, perdí a algunos, yo también extrañé a mi papá. Jesús perdió a su papá, extraño a Lázaro. Jesús, esa persona a la que quería tanto me traicionó. Quisiera que entendieras lo que se siente poner toda tu confianza en alguien y ser traicionado. Y te diría, me pasó, lo viví, sí, es horrible, te entiendo. Eso es la encarnación. Jesús, hombre, experimentó la condición humana en todo sentido. Hebreos 4:15 lo dice de una manera. Nuestro sumo sacerdote, se refiere a Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Sin embargo, Él no falló. Nosotros sí. Y sabes, Dios lo sabe. Por eso necesitamos a Jesús. Él pasó por todo esto. Uno como nosotros. Dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, dice el texto. Nosotros recibimos esa corona solo porque Dios quiso,
Lo único que hemos hecho en nuestro día a día es confirmar que nos queda grande la corona. Que no deberíamos ni tener perro, ni podemos cuidar a un perro bien. ¿Y cómo que tengo que cuidar a todos los animales? Y ni siquiera le puedes dar comida a tu perro o agua muchas veces. Es como, ahora, y aparte me da familia, y aparte me da trabajo, y aparte me dice que tengo que administrar esto y lo otro, y tú dices, oh, me queda un poco grande la corona a veces. ¿No has sentido eso? Te queda un poquito grande, que te pesa. Dices, es demasiado. Solo porque en su gracia lo permitió así. Pero dice algo diferente con Jesús. Vemos a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. La gloria de Cristo aparece conectada con su sufrimiento. Es decir, que la cruz fue el camino que lo condujo a la coronación. Lo que está diciendo es que Él se lo ganó. Temprano leíamos un poco de Filipenses 2, el cántico. Dice el texto que Dios exaltó a Jesús a lo sumo. ¿Por qué? Porque se entregó. Pagó el precio y fue coronado. Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, dice. Este es el Evangelio, familia. Primero te mostré la foto de cómo nosotros hemos fallado en nuestra asignación. Y hemos fallado como raza, pero olvídate de la raza. Olvídate de Donald Trump, de Ayatollah, de Claudio Sheinbaum. Olvídate de ellos. En tu casa, en tu vida, en lo oculto, hemos fallado. Gracias a Dios por Jesucristo, que dice que Él pasó por sufrimientos y entregó su vida para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Él probó la muerte por todos. Es la definición de lo que es un héroe. Todos tenemos un complejo mesiánico de héroe. Sentimos que somos muy, muy chidos, que somos los mejores, que hicimos un buen trabajo siempre. Tenemos un concepto de nosotros mismos muy alto, de manera que cuando fracasa eso, pues es un chasco, es así como, no puedo creer que soy pecador y que fallo. Pero aquí vemos, y esta idea que vemos con sombras en todos lados, en la literatura, en el cine mismo, en toda la narrativa, vemos la idea de que un héroe es quien se sacrifica por otros, para que los otros no tengan que sufrir. La definición de esto es el sacrificio de Cristo. Él hizo el trabajo. Y aquí aparece el lenguaje de representación. Jesús no murió simplemente como un ejemplo moral. Murió en lugar de otros. Murió la muerte que todos nosotros merecíamos. Su experiencia de muerte tiene un alcance colectivo. Y 1 Corintios habla precisamente, hace la comparación, 1 Corintios 15, entre el primer Adán y dice, y hay un segundo Adán. Hay un primer Adán, que es el que nos representa a todos, que tenía una asignación, era proteger lo suyo. Y hombres, yo sé que de nuevo podemos tener muchas historias que contar. Y creo que tenemos demasiada información. Pero mira lo que hizo Adán. No estaba cuidando a su mujer. No estaba cuidando a su mujer. No estaba haciendo lo que tenía que hacer. Permitió que la mujer tuviera conversaciones que la iban a destruir. Pero por si fuera poco, cuando la mujer peca, la mujer le da a probar y él se vuelve cómplice y prueba también de lo mismo. Fue cómplice del pecado de su mujer.
Pero va más allá. El muy cobarde, cuando Dios vino a pedir cuentas, entregó a su mujer. ¿Sabes quién fue? La mujer que me diste. ¿Sabes cómo registró Dios el primer pecado en toda la historia? Adán pecó. Creo que nos representa un poco a todos. Si tuviéramos que salir huyendo de aquí, muchos pasarían encima de otros para salvarse a ellos mismos. Traicionamos, nos protegemos a gente que amamos, ¿sabes? Porque no queremos admitir que hemos fallado. Y ahora con redes sociales es mucho más fácil porque tenemos enemigos públicos a quienes culpamos. Y vi esta imagen y dije, órale, esta es la foto de muchos de nosotros en alguna parte de nuestra vida, hombres y mujeres, estando así como, el primer Adán fracasó con desobediencia, con caída, trajo muerte. Pero el segundo Adán, un hombre, venció. Cristo venció con obediencia, con cruz, y nos trajo vida. Jesús enfrentó rechazo, dolor, injusticia y muerte, y cada prueba reveló algo. Su obediencia al Padre era perfecta. Donde el primer Adán falló, no haciendo lo que tenía que hacer, pecando, pero aparte lastimando a otros. Donde él falló, Jesús permaneció fiel. ¿Sabes? Adán no solo no protegió, no solo se equivocó, entregó. Y Jesús, como oveja, fue llevado al matadero, no abrió su boca, traicionado por otros, castigado injustamente, torturado, escupido, burlado. Y lo que dijo no fue ellos. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muy diferente, ¿no? Muy diferente. Ese destino para el cual fuimos creados está asegurado en la persona de Cristo. La esperanza del creyente está basada en la realidad de que Jesús ya llegó para la gloria que Dios prometió a su pueblo. Y por eso quiero terminar hablándote de la coronación futura. De nuevo te leo, dice el texto, vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. La Biblia describe a la muerte como una de las consecuencias más profundas del pecado humano. Desde Génesis 3, la historia humana vive bajo esta realidad. ¿Sabes? Antes no había muerte, ahora hay muerte. Y la muerte la podemos experimentar a través de un accidente horroroso, es terrible, a través de la enfermedad, de tragedias, de muerte natural, y es terrible. Pero a través también del pecado de otros, asesinatos, guerras, suicidio. La muerte es horrible. Es horrible. Es un problema serio, porque la muerte interrumpe proyectos de vida. La muerte separa familias. La muerte nos recuerda que la humanidad perdió el dominio que Dios había diseñado. Ese Edén, ese paraíso, no es en el que vivimos hoy. Y el texto presenta a Jesús coronado de gloria y honra. Eso significa que su historia pasó por 3 momentos inseparables. Y lo vemos en el versículo 9. Sufrimiento, muerte y exaltación. En la cristología se describen los 2 estados de Cristo como
su humillación y su exaltación. Y su exaltación es muy relevante porque es la confirmación de que el proyecto de redención fue exitoso. La coronación demuestra que la muerte no tuvo la última palabra. En Jesús vemos al primer ser humano que atraviesa el territorio del sufrimiento y de la muerte misma y emerge victorioso. Por eso la resurrección de Cristo es tan relevante. Por eso la resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. Porque si Cristo resucitó, quiere decir que venció los efectos de la muerte. Y por lo tanto aplastó el poder que el pecado tenía. Y podemos tener esperanza de vida eterna. Entonces la historia humana no termina en derrota. Termina en gloria. ¿Sabes por qué? Por Cristo. ¿Sabes qué aportamos nosotros a toda esta obra? El problema. Todavía juego, cada vez menos, la verdad que quisiera más, pero no da tiempo y ya un desvelo a mi edad. Ya no es como en pandemia. Pero todavía juego con mi squad pastoral, le llamamos, que es varios pastores de Horizonte, nos juntamos a jugar Warzone, y, ¿sabes? A disparar, como los niños, ¿no? Lo que juegan los niños, las peleitas. Pero somos puros pastores, unos mejores que otros. Yo honestamente te voy a decir, no soy el peor, pero definitivamente no soy el mejor, ¿sí? Pero hay un cachirul. ¿Sí sabes qué es un cachirul? No, si no, investigar. Hay un cachirul, alguien que no es parte de esto, que es un primo del pastor Quique, Rudy, vive en Canadá. Rudy es un pro. Rudy es un jugador competitivo, se les llama. Entonces podemos estar jugando nosotros, teniendo un mal día, Pastor Quique haciendo corajes, yo riéndome toda la noche de sus corajes, pero llega Rudy y se pone bueno. Y entonces me empiezo a sentir que soy, gracias a Rudy, que soy John Wick, con Rambo, John McClane y no sé quién más. O sea, porque ganamos todos, ¿eh? Y ya me ves ahí, padroteando a los enemigos, burlándome de ellos. No, nada, Rudy me lleva en la mochila. Él hace todo el trabajo. Pero yo disfruto de eso. Hoy mi hijo jugó temprano un partido y todavía está empezando, todavía no le da para ser titular. Es banca y lo meten ya al final. Pero este partido estaba complicado y yo estaba viendo la transmisión, no pude estar ahí, estaba viendo la transmisión y hace un gol su equipo y empata. Entonces, de repente en la transmisión veo donde mi hijo sale a celebrar con el equipo. Salen todos y corre a abrazarlo. Mi hijo no hizo nada. Ni siquiera estaba jugando, pero disfrutó de eso. ¿Sabes cuál es la gloria de esto? Que aunque nosotros, evidentemente, estamos perdiendo el partido, Cristo ya lo ganó por nosotros. Y nosotros, gracias a todo lo que Él hace, porque es el único que hace, podemos disfrutar de la victoria. Es lo que está diciendo aquí el texto. Cuando está diciendo, y Él probó la muerte por todos, de manera que tú ya no necesitas vivir con la condenación de que la muerte fue el punto final de la historia de tu vida, sino que hay vida, porque Él probó la muerte y venció a la muerte, y por eso fue coronado. El flujo del texto es claro. El Salmo 8, que cita a Hebreos, describe el destino humano, gloria y dominio. La experiencia actual muestra que ese destino no se ha realizado. Entonces Jesús aparece como el hombre, el héroe
que cumple ese destino, que logra que eso sea posible. Jesús pasó por el sufrimiento humano, pasó por la muerte y ahora está coronado. Eso significa que el sufrimiento no define el final de la historia para aquellos que están unidos a Él. Jesús está coronado. Por eso le adoramos. Por eso damos nuestras vidas a Él. Por esto. Porque cuando hemos entendido que a nosotros no se nos da, que aún en nuestras mejores semanas seguimos a veces fallando, y aún con nuestras mejores intenciones pasan cosas, y que aún así todo puede acabar de pronto, seguimos teniendo nuestra esperanza en alguien que hizo las cosas bien. Entonces Hebreos no termina este movimiento con una teoría y algo abstracto, sino con una realidad concreta. Jesús está coronado. Y cuando tú entiendes esto, tú entiendes y tú dices, ¿qué onda con este trono que yo me he inventado? Como que yo soy el dueño de mi vida y como que yo merezco cosas. Y entonces vienes y arrojas tus coronas al único que las merece, al único héroe, al que ha logrado lo que tú y yo no hemos logrado y por el cual nosotros tenemos acceso a esperanza, a seguridad, a gozo. Así que, para terminar, quiero preguntarte esto. ¿Qué es la pregunta? Y hoy quizás solamente tienes que irte con esta pregunta. Y pido a la banda si puede pasar para cerrar. Porque la pregunta pues, es sencilla. ¿Tu esperanza está puesta en tus propios esfuerzos para restaurar tu vida? ¿O en el hombre que ya llegó a la gloria y abre ese camino para otros? Piénsalo. Te voy a ayudar. Porque todos podemos decir, no, sí, en Jesús. A ver. Si tu esperanza está puesta en alguien más, si el que sabe es alguien más, tú la pelota se la pasas a él. Tú le preguntas, ¿cuál es la estrategia? Tú no puedes empezar tu día sin pedirle y clamar en las mañanas en oración a Dios, ayúdame. ¿Sabes cómo se llama eso? Dependencia. Ahí puedes saber, porque de respuesta de sí o no, todos podemos decir, sigue Cristo. No. Tu vida muestra dependencia. Porque acuérdate de la foto tirado así. Un día te vas a dar cuenta que tú no puedes. Y ahí eso te lleva a la dependencia, a buscar ayudas. Tú entiendes que no puedes y necesitas consejo de Dios. Y por eso vas y buscas en su palabra. Vas y pides ayuda. Oye, necesito ayuda con esto. Y tu vida empieza a manifestar precisamente que has entendido que tú no puedes ejercer dominio ni todas las cosas han logrado estar sujetas a ti, que eso ha fallado, pero hay alguien que sí fue coronado con poder, con gloria, con honor por el padecimiento que sufrió y que todos los beneficios que Él ganó a través de su sufrimiento están hoy para nosotros. Entonces dices, que lo haga Cristo por mí. Él ya llegó a la gloria y abre ese camino para otros. Es lo maravilloso, que lo hizo para otros. No lo hizo para Él mismo. La salvación, la cruz, es una obra de bendición y de gracia colectiva para todo aquel que cree en esto. Tiene acceso a esto. Y cuando yo pienso en eso, solo puedo pensar en alguien que ya llegó a ese destino que Dios había logrado por nosotros. Y pienso en esta imagen. Como digo que la historia humana no termina en derrota, que este no es el punto final de la historia, sino termina en gloria. ¿Y por qué termina en gloria? Porque Cristo ya llegó ahí.
y nos está esperando ahí. Y si ve que no la estás armando, nos ayuda a llegar ahí. Y nos estira la mano. Ahí donde ya han llegado otros. Quienes ya han llegado ya confirmaron y dijeron, gracias a Dios por Jesucristo. Por su obra podemos tener acceso a esa esperanza eterna. Y de nuevo, por eso todo lo que hacemos acá se trata de Cristo. Por eso vale la pena darnos por Cristo. Así que llévate dos cosas, y una la puedes hacer ahorita. Si tú entiendes esto, los siguientes 5 minutos que vamos a cantar deberían ser los 5 minutos donde mejor cantes en toda tu vida. No que suene mejor, que le metas más ganas. ¿Cómo no le voy a cantar al héroe de mi historia? Al que hizo lo que yo no puedo, al que resuelve los problemas que yo mismo creé. ¿Cómo no le voy a cantar a mi esperanza de restauración? Al único que puede resolver todo esto que yo no he resuelto e incluso todo aquello que yo causé. A la esperanza para aquel que dice que ya no hay nada que hacer con su vida, que se siente derrotado. ¿Cómo no le vamos a cantar? ¿Y cómo no vamos a vivir para Él? Y otra cosa, que tu vida muestre dependencia. Piensa en eso, dependencia. Si no se trata de ti y tus fuerzas, se trata de su victoria. Y entonces puedes ir con Él, porque Él sabe que ya ganó y que te da la victoria. Así que piensa en esto. Me anhelo es que pienses en esto, y quien todavía no tiene claridad de cuál es su relación con Dios, hoy pueda simplemente decir: Señor, ¿puedes salvarme? Esto me interesa, porque mi vida muestra que he perdido el control y hay cosas que evidentemente no he logrado. Cristo pagó por esos pecados y vivió el castigo que todos merecíamos, y lo experimentó para que tú no lo tengas, y venció a la muerte y dice: ven a mí. Oremos. Señor, gracias por tu palabra hermosa, Señor, hermosa, por esta foto tan cruda que hemos visto a la primera mitad de este sermón, tan cruda y tan real, Señor, porque basta un botón para ver cómo allá afuera las cosas están fallando terriblemente. En Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en América, Señor, en México, en Tabasco, en Villahermosa, Señor, en nuestros hogares, en nuestras propias vidas, en lo íntimo de nuestro ser, podemos ver la foto con claridad de que aunque había un destino y hay un honor y hay una gloria, ese dominio no se ha podido ejercer completamente, y cuando se ha ejercido mal muchas veces y hemos fallado, Padre, pero Cristo no falló. Así que gracias, Dios, por Jesucristo. Gracias por su vida y su muerte, por su sacrificio completo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a dar su vida por nosotros. Gracias, Cristo, por padecer por nosotros. Señor, permítenos vivir mostrando que entendemos esto, que el héroe y el rey no somos nosotros, y que si un día podemos ver coronas en nuestras cabezas, no será porque las hayamos ganado, Señor, sino serán porque Cristo las ganó por nosotros, y ganó la batalla contra el pecado por nosotros, y ganó la batalla contra la muerte por nosotros, y ganó vida para nosotros, y ganó una eternidad para nosotros, y ganó una herencia y plenitud total por los siglos de los siglos por nosotros. Y que todo se trata de Cristo, y permítenos vivir conscientes de eso, y que convencidos de eso podamos dedicar nuestras vidas
y vivir para su gloria, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, vivir para su gloria. Y permítenos vivir independientes, mostrando que evidentemente nosotros no tenemos con qué, no tenemos la capacidad, no nos da, que hay muchas cosas que podemos hacer y lograr, pero no nos da. Y a ti sí te dio, Señor, y tú lo hiciste, y tú lo lograste. Así que ayúdanos a depender de ti, conectados a ti, perseverantes en ti, sabiendo que solo tú puedes darnos eso que necesitamos tanto hoy. Trae esperanza para el que ya no tiene fuerzas. Es justo ahí donde te puede ver como el que sí tiene fuerzas. Trae esperanza para el que piensa que no lo va a lograr. Justo ahí, sabiendo que no lo ha logrado, es donde puede verte a ti lográndolo por él. Trae esperanza, Señor, y trae salvación. Aquel que hoy te ha mirado y te ha mirado hermoso como eres. Trae salvación, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra hoy. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Y tu iglesia dice...